Bienvenidos al podcast La Conciencia. Del latín con conocimiento, la conciencia es darnos cuenta de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Esto lo dice Papalia y Winston en 1996. También apunta Myers en 2005 que la conciencia es el conocimiento que tenemos de nosotros mismos y de nuestro entorno. En este episodio vamos a ver cómo la conciencia se ve desde el enfoque psicopatológico. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valentina Puche. Junto a mi compañera Elaine Demier venimos a hablar sobre la psicopatología de la conciencia. Estos trastornos de la conciencia se pueden subdividir en dos grupos. El primer grupo son los trastornos cuantitativos de la conciencia y el segundo grupo son los trastornos cualitativos de la conciencia. Como primer punto, en el trastorno cuantitativo se ve afectada la función de alerta, en cambio que en los trastornos cualitativos es la función de interioridad la que se ve básicamente alterada dentro del estado delirioso. Estos serán descritos a continuación. En los trastornos cuantitativos de la conciencia encontramos como primer punto la obnubilación, que básicamente se refiere como al compromiso de la función de alerta de la conciencia, la cual se agrupa en los 4 trastornos cuantitativos, que son embotamiento, somnolencia, sopor y coma. Las obnubilaciones derivadas de la palabra nube, por lo tanto, básicamente se da a entender como que la conciencia está, por decirlo así, como nublada. Se puede comparar con los cambios normales de un sujeto que pasa de un estado de vigilia a un estado hipnagógico, que básicamente es un estado de sueño ligero y ensoñación. Como punto A encontramos el embotamiento. La consecuencia de este embotamiento es básicamente como la disminución en el ritmo de las elaboraciones psíquicas, la cual será como más notorio cuanto mayor sea el compromiso y mayor sea el esfuerzo. La atención cuesta mantenerla debido a que hay una superficialidad, la cual se hace difícil en la captación de los estímulos del entorno y se hace la atención más lenta, imprecisa y sobre todo carente de nitidez. En muchas ocasiones el paciente se encuentra parcialmente desorientado y es capaz de entender órdenes, pero sobre todo órdenes como sencillas que no requieran como mucho esfuerzo. Tiende a distraerse muy fácilmente y no tiene mucho dominio de sí mismo, ya que le resulta básicamente como imposible alejar o enfocar su mente en una sola cosa. Entonces, por esto se dice que su mente experimenta ideas sensoriales o impresiones presentadas en el exterior, ya sea como sentimientos, representaciones, vivencias, y no son capaces de penetrar esa conciencia a menos que sea un estímulo realmente intenso. Por ello, teniendo en cuenta todo esto explicado, les cuesta reaccionar ante un estímulo. Ese estímulo y respuesta se ve realmente afectado, ya que les cuesta reaccionar y en caso de hacerlo no reaccionan de la manera esperada, ya que la percepción está afectada y son básicamente malinterpretados por sus sensores. También suelen aparecer ilusiones, especialmente ópticas, y les cuesta comprender preguntas. Por otro lado, su memoria también se ve afectada por la mala percepción que dificulta la fijación de los estímulos. Esta es superficial y con falta de nitidez. Estos trastornos también básicamente como perturban el curso del pensamiento. O sea, las fases del pensamiento las irrumpen. Entonces, de este modo se fragmenta y se constituye un pensamiento con asociaciones deliberadamente irregulares y cada vez más desconectadas e ilógicas a lo que una persona normalmente lograría. En los grados leves de embotamiento son los más difíciles de precisar y los más difíciles de diagnosticar,
porque suelen darse por desapercibido por los síntomas presentes en este. Ya que puede apreciarse como a veces una leve lentitud en las respuestas, una tendencia a perder el hilo en el momento en el que están hablando. Es decir, una persona con embotamiento, por lo general, un embotamiento leve, en el momento de querer enfocarse en hablar en una sola cosa, por lo general su mente y su cabeza va a 1000 por hora y no logra enfocarse en una sola cosa. Por esto se le pide que lleve a cabo básicamente como una tarea intelectual, que de modo sutil en ciertas ocasiones pues observase como cambios de ánimo en las conductas, estados de excitación y excitabilidad, irritabilidad y hiperstinencia e inquietud. Por el lado B encontramos la somnolencia, que es ya un grado más intenso de obnubilación, donde existe una perturbación mayor de la función de alerta. La percepción presenta dificultad como causa de propensión del sueño. El paciente tiende a dormir todo el día y a permanecer en la cama. Por parte C encontramos el sopor, donde el paciente solamente se logra despertar parcialmente. No presenta ningún estímulo externo en la conciencia y los estímulos intensos pueden provocar balbuceos de palabras, movimientos desordenados, reacciones psicomotoras básicamente rudimentarias. Por el lado B encontramos el coma, que ya es un grado extremo donde se da una pérdida completa de la conciencia y una inhibición psicomotora completa, donde el paciente no se encuentra ni en un grado menor presente en su psiquis y en su conciencia. En los niveles superiores de este coma se pueden observar respuestas defensivas a los estímulos dolorosos, pero puede desaparecer en los grados profundos con ausencia o extrema debilidad de las preguntas reflejas. Tal como mi compañera estaba hablando, también hay trastornos que son cualitativos de la conciencia y esos son los que vamos a hablar ahora mismo. Básicamente, ¿qué son estos trastornos cualitativos de la conciencia? Ya mi compañera habló de los cuantitativos, ahora vamos a hablar de los cualitativos, que es totalmente diferente. Estos son entendidos por su función de alerta, se caracterizan por esto, y esto permite comprender que este componente disnéxico de todos ellos, ya que el registro de las vivencias en el exterior y en el interior dificultan la evocación. También tenemos algunos estados, básicamente, por decirlo así. Tenemos el estado delirioso. Básicamente es que provoca a la persona una confusión entre las vivencias de su subjetividad. Estos son sentimientos, representaciones, pensamientos, sensaciones. Y esto lo compara con las vivencias de relación con el mundo objetivo externo. Este da pie a percepciones, vivencias y alucinaciones deliriosas, falsos conocimientos, refabulaciones, desorientación y falta de atención y concentración. También tenemos lo que es el estado crepuscular. Esto también se le llama como estrechamiento de la conciencia y este se caracteriza mucho por su retracción, tomados también por un afecto exaltado de amor, de odio, de angustia, de rabia. Esto también se ve de tal manera que a las vivencias que toda la actividad psíquica del sujeto se concentra en aquello que tiene relación con su rabia, angustia, odio o éxtasis, aunque es más coherente que el estado delirioso, obviamente. No logra captar la globabilidad de su entorno, básicamente. Entonces los trastornos crepusculares son esos que generan una duración breve, minutos hasta más días, raramente semanas o meses. En todo esto, el estado crepuscular existe en una amnesia. Esto existe también una amnesia parcial o total del episodio vivido. También tenemos un estado crepuscular, pero desorientado. La persona se va a sentir y va a presentar ilusiones o alucinaciones predominantes ópticas, aunque también pueden ser acústicas. Por ejemplo, los pacientes ven a Dios, animales y ladrones. Esto puede llevar a los enfermos a incurrir en actos de violencia, homicidios y crímenes sádicos. También tenemos lo que es otro trastorno
crepuscular, pero desorientado. Este es que hay un estado afectivo y exaltado y en una pérdida de capacidad reflexiva. Realizan acciones aparentemente normales, hacen un viaje, compran, se fugan, pero sin embargo, con respecto a la situación en que se encuentran ellos, no parecen considerarlo. Este carácter desajustado muestra la merma de la capacidad reflexiva y su conducta puede ser aparentemente normal. Claro que sí, como mi compañera Elaine de Mier acaba de mencionar, también existen otros términos usados en la relación de los trastornos de la conciencia. Uno de ellos es la amencia. Podemos comenzar con la amencia, que es uno de los múltiples cuadros manifiestos que presenta básicamente como una reacción exógena, donde el paciente presta atención a lo que hay en su entorno y percibe correctamente los objetos y las situaciones no muy complicadas. Aunque no son muy comprendidas por el paciente, en sus correlaciones lo que lleva al paciente a esforzarse por captar la realidad que la siente básicamente extraña. Es decir, este es un paciente que va a sentir la realidad totalmente ajena a lo que él está viviendo y a lo que él está sintiendo. El paciente se puede definir como un paciente crepuscularizado, donde se muestra un miedo desamparado y una angustia que se impregnan en todo el cuadro clínico del paciente. Es un miedo que básicamente lo hace sobresaltarse al primer ruido. Es un paciente que por lo general, si está en la calle y escucha un ruido totalmente ajeno a lo que él está acostumbrado, se va a sobresaltar y va a sentir como ese ruido da pie a percepciones deliriosas, paranoideas. Su desamparo se observa en la faz llorosa y los sentimientos de soledad y abandono. Por lo general, estos pacientes mencionan y destacan sentimientos de soledad, de abandono, y de esa forma no se encuentra metido como de lleno en su mundo delirioso, pero tampoco logra captar con nitidez la realidad, llevando esto al paciente a estar en un punto neutro, o más bien no se podría decir un punto neutro, sino más bien como un punto medio donde ni capta 100% la realidad, pero tampoco está 100% desconectado del mundo. Entonces esto logra causar en el paciente una sensación de descomprensión, de nadie me entiende, nadie me comprende, nadie entiende qué es lo que estoy pasando. Entonces, claro, a ratos este paciente presenta cambios afectivos de una manera brusca, donde puede pasar de estar totalmente alegre, de estar totalmente eufórico, a caer en un estado depresivo o un estado ajeno a su cuerpo. Por otro lado, encontramos la alucinosis, que ya este es un síndrome del tipo de las reacciones exógenas agudas, porque no presenta una lucidez de conciencia y por lo tanto no corresponde a incluirla entre los trastornos de la conciencia. Por el lado C encontramos el estado epileptoide angustioso, que son habituales las actitudes hostiles y con frecuencia surge un impulso de hablar mucho, de soltar todo lo que tengas en la cabeza, y esto coincide precisamente intensamente a un pensamiento lentificado y una dificultad para encontrar las palabras precisas para decir justo lo que quieres decir en el momento. Por el lado D encontramos el estado estupuroso, que no constituye un síndrome unitario, sino más bien como una forma exterior de manifestación de distintos estados íntimos, como lo son la apatía en grado máximo, inhibiciones, bloqueos, sobrecogimiento a causa de terror o angustia. Se considera que es una forma básicamente como de manifestación de un estado delirioso o crepuscular, ya sea en su inicio o durante su transcurso. Por el lado E encontramos la confusión, que es un episodio confusional donde pierden las conexiones existentes entre los procesos psíquicos, especialmente por lo que se refiere a la percepción. Básicamente como el recuerdo
y el pensar sin que surjan a primer plano errores sensoriales y de reconocimiento. Por otro lado encontramos el estrechamiento de conciencia, que es una retracción del campo de la conciencia que queda reducida a un campo comandado desde un estado afectivo determinado que lleva al sujeto a cometer actos de violencia, incendios, exhibicionismo, pero teniendo en cuenta que estos se dan con amnesia posterior, es decir, el paciente comete actos, básicamente el paciente comete actos violentos y después cometidos estos actos no se va a acordar de absolutamente nada de lo que hizo. Básicamente es como si otra persona estuviera en tu cuerpo y estuviera viviendo lo que tú estás viviendo en el momento. Bueno, y ahora vamos a tocar un tema que pues algunos deben estar familiarizados con ello, algunos han escuchado de esto, algunos no. Lo pueden dejar en los comentarios si lo han escuchado, si no lo han escuchado. ¿Alguno ha escuchado el término alteraciones del ciclo sueño y vigilia? Si no lo han escuchado, no se preocupen, que aquí estamos para aprender todos. Entonces, básicamente lo que se deben estar preguntando es ¿qué tiene que ver esto con la conciencia? ¿Qué tiene que ver? Si simplemente son patrones de sueño, ¿y por qué el sueño? ¿Por qué tiene que ser específicamente? ¿Cómo esto afecta a la conciencia? Básicamente mencionamos entre los trastornos de la conciencia esto mismo, porque ya que lo que más caracteriza esto, el sueño es la suspensión de la función de alerta, reflexión e interioridad de la conciencia. Y tenemos varias cosas y tenemos también varias alteraciones aquí que vamos a mencionar rápidamente. Y sé que algunos tal vez lo han escuchado, pero no tienen algún conocimiento o no saben cómo ponerlo a práctica en lo que es la conciencia de verdad. Entonces, empezamos con el insomnio. El insomnio básicamente es la alteración del ciclo vigilia-sueño, reduciéndose el segundo en forma significativa en relación a las necesidades del sueño, la edad y el hábito personal. Tenemos lo que es el insomnio de conciliación, que es que la persona se queja de la dificultad para quedarse dormido. Tenemos el insomnio medio, que es la dificultad de mantener el sueño, también llamado sueño entrecortado. El paciente se despierta varias veces en la noche, o sea, es el famoso sueño de mariposa, que tú estás dormido y escuchas algo mínimo y te levantas, o te levantas 5 veces en la madrugada y no puedes tener un sueño continuo. Y también tenemos lo que es el insomnio tardío. Esta básicamente es que la persona se queja de despertar una o varias veces antes de lo acostumbrado, habitualmente con sensaciones de cansancio y de querer seguir durmiendo. Tenemos lo que es la hipersomnia, que es la alteración del ciclo vigilia-sueño prolongándose en forma significativa en relación a su edad y hábito. Tenemos la narcolepsia, que es la excesiva somnolencia caracterizada por ataques de sueño cortos, bruscos, que el paciente no puede controlar. O sea, tú te puedes quedar dormido en cualquier parte. En cualquier parte puedes estar haciendo una fila y te quedas dormido. Puedes estar sentado y te quedas dormido, entre otros ejemplos más. Tenemos lo que es la apnea del sueño, que puede ser de riesgo vital. Es caracterizada por múltiples episodios de apnea nocturna, ronquidos y somnolencia diurna. Tenemos lo que es el sonambulismo. Muchos deben tener este concepto súper claro, básicamente. Durante las 3 etapas, la etapa 3 y 4 del sueño, deja la cama y se empieza a movilizar. Dura desde minutos a horas. Existe la amnesia de este episodio. O sea, yo me puedo levantar de la cama y simplemente puedo tomarme un vaso de agua o simplemente hacer algo, alguna actividad o sentarme en mi sillón y no me voy a acordar que lo hice. Sino que si alguien me vio, me dice, oye, te levantaste, hiciste esto y esto y esto. Y yo no me voy a acordar porque, pues, no voy a recordarlo porque estaba dormida, pero estaba haciendo algo con mi cuerpo. También tenemos lo que es la somniloquia. Básicamente es que el sujeto habla mientras duerme. Y también tenemos lo que es la enuresis. Básicamente es la emisión involuntaria de orina.
que básicamente es mientras tú estás durmiendo, pues eso todos los tuvimos que tener desde pequeños, que es que nos orinamos en la cama, incluso gente mayor, incluso no gente no de la tercera edad, sino que gente en el promedio de la adultez se hace en la cama. Entonces, pues esto se supone que es algo que se diagnostica como enuresis. Básicamente también tenemos lo último, que es el terror nocturno. Básicamente es que después de algunos gritos o llantos, la persona se levanta o siente que en la cama se está mostrando algo perturbado, y pues con manifestaciones de angustia, midriasis, taticardia, sudoración y todo esto. Esto puede durar de 5 a 10 minutos con amnesia posterior. La persona no va a recordar que tuvo este episodio. Bueno, esto ha sido todo por hoy en este episodio. Muchas gracias por acompañarnos y espero que hayan aprendido demasiado. Si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia de todo lo que pues hablamos hoy, pueden dejarlo en la caja de los comentarios, que vamos a responderlos tal vez en el próximo episodio. Y pues vamos a abrir una sección de preguntas y respuestas para que puedan tener todas las dudas que tengan, puedan ser solucionadas y puedan ser resueltas. Así que muchas gracias por escucharnos y que tengan un feliz día.